Muy buenos días, mi nombre es Eric Iván Suárez de la Universidad Francisco de Pablo Santander. En la licenciatura de Matemáticas vamos a hablar sobre la escuela nueva. ¿Qué es la escuela nueva? ¿Qué metodología tiene? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Y qué opino yo? Iniciamos con qué es la escuela nueva. Esta idea es propuesta en los 70 del siglo XX. Va dirigida hacia la zona rural, específicamente a la primaria, en escuelas unitarias. Esta propuesta busca una mejora en la accesibilidad de la educación de la zona rural, busca mejorar el currículum del docente, del estudiante y de la entidad encargada, es decir, la escuela. Esta propuesta fue avalada por el Ministerio de la Educación y fue proporcionalmente financiada por varias entidades como es el Banco Mundial, el FN Cafetero y otras más. Aquí se las voy a dejar. Y bueno, este método fue hecho directamente para la escuela unitaria. Vamos a hacer un pequeño pause y vamos a decir qué es una escuela unitaria. Una escuela unitaria es una escuela donde uno o dos o tres docentes están encargados de darles educación a varios estudiantes de diferentes edades y diferentes cursos. Para ser específicos, yo soy un docente y voy a dictarle clase a varios estudiantes desde primero, segundo y tercero en un mismo aula. Un solo docente a varios estudiantes en un mismo aula con diversos temas y diversas metodologías. Así que este método se centra en la generación a generación. ¿A qué nos referimos con generación a generación? Con el uso estipulado de fichas, guías que sean avalados por el Ministerio de la Educación. ¿A qué nos referimos con esto? A que esta generación va a establecer las guías, las va a mandar al Ministerio de Educación, ellos van a avalar ese conocimiento y van a generar así más fichas y guías para buscar una accesibilidad a nuevos estudiantes, nuevos docentes. El sistema va a enviar a los docentes las guías, los docentes se van a encargar de enseñárselas a los estudiantes, de buscar que los estudiantes aprendan lo mismo que está en las guías a través de la memorización y del emblema de generación a generación. Cito una parte en específico del artículo. Es así que los contenidos definidos y dispuestos son pasados de generación a generación. Con esta citada podemos saber que esto es lo que avala el sistema en la nueva escuela. Una educación a base de fichas donde esta generación aprenda lo mismo que esta generación. Este método se conoce actualmente como el método tradicional. ¿Qué es el método tradicional? El método a base de la memorización. Este docente le va a enseñar a los estudiantes específicamente las respuestas, cómo se emplean, sin explicarles el procedimiento. Usted va a aprender a base de memorización. Yo le voy a dar a usted las fichas, las guías, donde usted va a encontrar el conocimiento establecido y usted lo va a adquirir no por autoconocimiento, no por autorreflexión suya, no porque estemos los dos llegando a esa respuesta, sino porque explícitamente en la guía, en la generación pasada, lo han dicho y así usted va a tener que ser adoctrinado a esa metodología de educación. Este modelo fue definido por 4 conceptos. Vamos a hablar sobre los 4 componentes de la nueva escuela. Primer componente, la capacitación y seguimiento. ¿A qué nos referimos con la capacitación y seguimiento? El Ministerio de Educación se va a encargar de capacitar al docente para que éste siga las normas, siga las fichas y así a final de año el docente va a tener que darle rendimiento al Ministerio de Educación, evaluar su procedimiento y mostrar los resultados de las fichas de la enseñanza tradicional. Yo te doy a ti la guía, tú te encargas de mostrárselo a los estudiantes y de verificar el aprendizaje por memorización y a final de año vamos a ver cuáles fueron los resultados. Segundo componente, el componente curricular. ¿Qué es el componente curricular? El componente curricular es la capacidad de tener las herramientas. ¿A qué nos referimos con esto? El tablero, a las guías, las fichas que tanto hemos dicho en este video. Pues estas guías son principalmente la manera de la herramienta ideal en este nuevo modelo. El tablero siempre empleado, por lo menos, en cada aula. Tercer componente, el componente administrativo. ¿A qué nos referimos con el componente administrativo? A la estructura de la escuela. El rector, los coordinadores, los docentes, una buena entidad en la escuela. Que el rector tenga facilidad con los coordinadores, que los coordinadores tengan facilidad con los docentes y que entre nosotros, entre este sistema,
sean encargados de poder resolver sus dudas. Docente tiene una duda, se la presenta al coordinador, el coordinador la va a buscar resolver y si el coordinador no es capaz de resolverla, la va a permitir al rector y así buscar que entre todo el sistema se ayuden y no hayan dudas. Este componente es muy importante, pues después de este componente sigue el componente comunitario. ¿Qué es el componente comunitario? El componente comunitario es la relación entre escuela y comunidad. La escuela va a mostrar el método de enseñanza, va a mostrar los resultados y va a enseñar las herramientas. Y la comunidad va a encargarse de preguntarse a sí mismo, este es el método que se quiere. Si tenemos dudas, los vamos a presentar ante la escuela, ante el docente, ante el coordinador y ante el rector. El coordinador, docente o profesor o rector se van a encargar de resolver estas dudas para que así haya una buena relación entre docente, coordinador, rector y comunidad. Que ninguna versión tenga ninguna duda, que todos estemos de acuerdo del método empleado, de las herramientas usadas y para culminar vamos a decir que hay varios autores que han dado la autorización y la prueba de que estos métodos son buenos, como es el caso del autor Schilfand, aquí les voy a colocar el nombre. Este autor dice que el uso de guías es bueno, pues así busca la manera de potenciar al estudiante, de entregarle un trabajo más desmenuzado para que el estudiante tenga la capacidad de aprender más fácilmente a través de la memorización. Y ahora, ¿qué opino yo? Yo principalmente no estoy a favor del método tradicional, del método de memorización y del método de guías, que es la definición del método tradicional. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Pues así no están dando la libertad de opinión del estudiante, no están llegando a una respuesta estudiante-docente. ¿Y cuál es el método que yo propongo? Si ya lo saben, muy bien, pues es el método constructivista. ¿Cuál es el método constructivista? El docente se encarga de guiar al estudiante a través de enseñanzas, propuestas, deseos, donde el estudiante pueda autorreconocer las falencias, pueda buscar el método y pueda aprender y ser capaz de encontrar su autoconocimiento. El docente no va a inicialmente adoctrinar al estudiante a una manera de aprender, no va a enseñarle a memorizar las respuestas, no va a enseñarle un método específico. El estudiante va a buscar qué método le conviene y la autoenseñanza para así llegar a la solución. El docente es la herramienta que se encarga de guiar al estudiante. Ese en mi personal es lo que se buscaría y es el método que más se utiliza. Acá en la zona urbana ya es muy normal encontrar varias escuelas con currículums constructivistas o humanistas, que también es muy bueno, pero en la zona rural es muy complicado. ¿Por qué? Porque a la larga son muy pocos estudiantes que están enseñados a un método ya tradicional y el cambio es drástico, sí, se sabe, pero estos métodos sencillamente, a mi parecer, son mucho mejores. Y ya, muchísimas gracias, hasta luego.